Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Para Entendernos, hoy en una nueva entrega para llegar a sus hogares con temas de psicoeducación y también a sus corazones. Seguimos sensibilizando en temas que nos apasionan a Itania y a mí. Itania, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenas, bien, súper bien, gracias Wendy, encantada de verte, como igualmente encantada de ver a toda nuestra audiencia que cada lunes nos sigue en nuestro programa Para Entendernos. El pasado 11 de octubre se conmemoró en todo el mundo el Día Internacional de la Niña y nosotras vamos a hablar de ese tema hoy día. ¿Y con quién vamos a hablar? Con dos mujeres espectaculares. Con Santa Mateo, ella es asesora de género e inclusión de Plan Internacional, y con Altagracia María Concepción. Ella es psicóloga con maestría en psicología clínica y en terapia sexual y de pareja. Ella actualmente es la coordinadora del programa de psicología de la Escuela Hogar Doña Chucha. Dos mujeres espectaculares. Espectaculares. Con ambas me permito compartir con la audiencia que tengo muchos años trabajando con las dos. Recuerdo los años de Casa Abierta trabajando con Altagracia en la Ciénaga, en todo ese lado, trabajando con mujeres y con niñas y niños en temas de aprendizaje. Y en ese momento creamos, como dice Silvio Rodríguez, eran los tiempos de los intentos. Y bueno, haciendo cuestiones maravillosas en las comunidades. Y por supuesto Santa y Tania, que tiene tiene reconocimientos internacionales en este momento por toda la labor de promoción, de defensoría de los derechos de las niñas y el maravilloso trabajo que ha hecho Plan para poder, a través de la investigación, tener esos datos que ponderan, que colocan este tema como una necesidad sumamente urgente. Yo creo que es una gran tarea la que nos toca, nuevas autoridades, Itania, y sabemos que hay gente allí con mucho compromiso, principalmente en Conani, donde tenemos a nuestra Paula Disla, y yo creo que hay que darle un espaldarazo. Muchas. Y pienso, Itania, también que igual debemos apoyar, porque obviamente que hay muchas cosas que no van a arreglarse de la noche a la mañana, pero yo creo que debe haber mayor voluntad en este momento, con una persona como ella de alto compromiso. Esa es la esperanza que tenemos todas y todos. Sí, claro, y nosotras como entes individuales y como parte de una sociedad, aportar, desde donde estemos aportar y ser parte de ese cambio que demandamos, porque la situación no es que nos quejemos, sino ¿qué estamos haciendo nosotras y nosotros para aportar a que ese cambio se dé? Así que pasamos ahora a la entrevista con Altagracia y con Santa. Entonces sí, aquí estamos conversando con Altagracia y conversando con Santa de Plan Internacional. Y me gustaría iniciar esta conversación con Santa. Este 11 de octubre, Santa, ¿cómo encuentra el Día Internacional de la Niña a las niñas dominicanas? Todavía estamos liderando con Nicaragua el primer lugar en Niñas Unidas y Casadas. Cuéntanos un poquito de eso, por favor. Bueno, este 11 de octubre que se avecina, sí, nos encuentra con un panorama desalentador, pero con todo el entusiasmo de apostar a un cambio y de apostar a que la población reconozca que nuestras niñas, que nuestras adolescentes están siendo afectadas significativamente con todo lo que tiene que ver su condición de ciudadana, porque son ciudadanas, y si son ciudadanas tienen derecho a tener una educación de calidad, tienen derecho a tener información científica sobre todo el tema de salud sexual y todo lo que tiene que ver con los derechos reproductivos. Nuestras adolescentes tienen derecho de divertirse, tienen derecho del ocio, tienen derecho de hacer las cosas que la hace ser adolescente. Pero cuando nosotras nos vamos a nuestras estadísticas, que en términos de las uniones tempranas o del matrimonio infantil,
que ustedes saben que eso es un problema, que antes se pensaba que era en la India que existía, y todavía hay un desconocimiento en República Dominicana que nuestras niñas son afectadas muy considerablemente con todo el tema del matrimonio infantil. Nosotros tenemos una tasa de un 37% que se casaron antes de los 18 años. Y un 12.5% que se unieron antes de los 15 años. Entonces, fíjense que cuando nosotros vemos esa realidad de las uniones, pero a eso súmale que tenemos una tasa de embarazo de un 23%, también son problemáticas que tenemos que analizarla, porque tiene que ver cómo entonces se va construyendo ese proyecto de vida de esas adolescentes. ¿Qué tan frágil va a ser ese proyecto de vida de nuestros adolescentes cuando tiene un entorno que la vulnerabiliza, no porque ella quieran, sino porque hay todo un condicionante a su alrededor al que ellas no están en capacidad de buscarle una solución? Y no le pueden buscar solución porque son niñas. Son niñas, y una de las cosas a la que nosotros apelamos en plan es al reconocimiento de que nuestras niñas, hasta tanto no se conviertan en personas adultas, son niñas. Son niñas, independientemente de su condición biológica que tengan, que es otro tema que a mí me lacera mucho cada vez que tengo que hablar con el tema de las niñas, porque lastimosamente hay todo como un cordón de complicidad, de pensar que porque nuestras niñas tengan el cuerpo de X manera, ya no es una niña, es una mujer vieja. Y así no tildan a nuestras niñas. Es una mujer vieja, ya tiene el cuerpo como una mujer. Y entonces empiezan a estigmatizarla a la niña por su condición de ser mujer, por su condición de ser niña. Entonces yo creo que tenemos que hacer un trabajo muy arduo en la ciudadanía, de que entiendan que nuestras adolescentes son adolescentes, que nuestras adolescentes tienen el derecho de disfrutar como adolescentes, que nuestras adolescentes tienen que sentirse seguras en cada uno de los espacios donde ellas están, en la escuela, porque las adolescentes, y en este tema de COVID, yo he tenido oportunidad de hablar con niñas, y déjenme decirle que en términos emocionales me toca mucho cuando ellas dicen que el tema del COVID, si bien es cierto que ellas no se ven con sus amiguitas ni sus amiguitos, menos cierto no es que tienen la oportunidad de estar más tiempo en su casa y que sus padres y su madre la están conociendo más. Así mismo me dijo una niña de 13 años. O sea, ella dice, bueno, el COVID ha permitido de que yo tengo más tiempo para conversar con mi mamá. Yo tengo más tiempo de conversar con mi papá. Entonces, pareciera ser, cuando tú escuches sus testimonios, que a nuestras niñas le hace falta que le escuchemos, pero sobre todo que sepamos escuchar a las adolescentes. Sí, es un tema de desprotección muy profundo, y como tú decías, esto traspasa desde la primera infancia hasta llegar a esta etapa tan importante. No le voy a decir crítica, es una etapa importante porque es una etapa de transición. Altagracia, ¿cómo tú lo ves en la práctica clínica? Tú que trabajas con niñas y niños desde hace muchos años, ¿cómo ves toda esta vulnerabilidad que habla Santa? Mira, yo mientras hablaba Santa, me ponía a pensar que tus abuelos o los señores de antes, mayores que uno, te decían, ay, pero yo me casé a los 13. Mi mamá se casó a los 13. Y era como tan normal, tan natural, Y pienso en esa práctica clínica, el dolor con que una niña se expresa cuando ha sido abusada, se siente abusada, porque realmente es un abuso. El violar no solamente ese cuerpo, es su desarrollo, es violar ese progreso que debe tener en la vida toda
esas etapas que debe vivir un ser humano. O sea, ahí se viola como todo lo ser humano, lo más íntimo, lo más profundo del ser humano se viola cuando tú le quitas a una niña la posibilidad de soñar, de crecer, de desarrollarse y desarrollar su vida y de hacer cosas que se van a tronchar cuando ella entra a un matrimonio, a tener hijos, a cuidar una casa. O sea, ¿dónde están los sueños de esa niña? ¿Dónde están sus proyectos, sus pasiones, sus ilusiones? ¿Dónde se quedan? Entonces, uno ve en sus ojos, en esa misma práctica clínica, tú ves en sus ojos todo eso tronchado. Mira, hoy yo estaba en el hogar y a mí cuando me dicen que una de las niñas con la que yo trabajé por muchos años, mira, hasta me erizo, me dicen, tiene un hijo con 13, con 14, con 15 años. Yo digo, Dios mío, ¿y dónde está el trabajo que uno ha hecho como por años? ¿Y cómo se troncha eso? ¿Por qué? Porque no hay posibilidades. La niña de 13 que me decía mi abuela o me decía la señora mayor, yo me casé a los 13, esa niña se queda ahí. Murió la niña y se convirtió en otro ser humano que no, de que descontinuó lo que tenía que seguir como ser humano y desarrollarse y lograr todo lo que quería. Entonces, es un dolor muy fuerte y te hablan de decir, ¿qué yo voy a hacer? ¿Cuál es la posibilidad que tengo? ¿Cuál es la opción que tengo? El papá le entregó a la niña de 13 porque no la podía tener en la casa, o la niña se fue porque en casa no encontraba lo que andaba buscando para desarrollar esos sueños. Entonces es muy lamentable, es muy lamentable. Sí, no, y antes yo quisiera, es importante lo que dice Altagracia, porque ella también revela la impotencia que las personas que trabajamos en temas de salud mental también sentimos. Así es. Es decir, y que de alguna manera las personas que trabajamos en esta área, trabajamos con esperanza desde la ciencia, desde las investigaciones, desde lo que nos dice el día a día, pero que también de alguna manera nos afecta como seres humanos y humanas que somos en este proceso, desde esa incertidumbre también, principalmente. Yo creo como dejar también eso, porque creo que es una parte importante de analizar a las personas que hacemos este trabajo. Sí, y a veces también cuando hablas pienso en el Estado irresponsable. Podríamos llamar a un Estado irresponsable, podríamos llamar a una sociedad que se ha conformado con normatizar una situación. Cuando comenzamos esta conversación, Santa se quejaba, ¿no?, de cómo esperamos y vivimos este 11 de octubre. Y con lo que tú cuentas, es como confirmar esa narrativa de desesperanza, como habla Wendy, tanto para las personas que trabajamos, pero también para la sociedad. ¿Qué tú crees, Altagracia, que está faltando en nuestro país para que esa narrativa comience a cambiar? Mira, yo pienso que nosotros como Estado, y ya Wendy también sabe del trabajo que uno ha venido realizando por muchos años. Yo he estado trabajando por muchos años, desde antes de graduarme, yo comencé a trabajar con niños ciegos y con niñas. Y tú ves que se repite lo mismo, o sea, las políticas que se deben desarrollar para el trabajo con niños y adolescentes, yo creo que hay que revisarla cada año. Y la prioridad en todos los países deben ser los niños, las niñas y los adolescentes, porque son el futuro de la nación. Prepararlo, educarlo y darle todas las herramientas, una mejor calidad de vida a cada uno, porque fíjate, si en una familia tú no le das a un niño lo esencial, es el amor, los valores, la ternura en la familia, ese niño va a buscar lo que sea afuera y no lo va a encontrar. Y si no tienes una buena educación, ¿qué tú encuentras en la educación dominicana?
¿Qué es lo que nosotros vemos? Y mira, fíjate ahora con el tema del COVID, ¿qué es lo que está pasando? Mira, yo estoy dando un diplomado, soy editora de un diplomado con la Universidad Gregoriana eh, y el Instituto Pedro Francisco Bono sobre prevención de abuso. Y hemos visto que, aunque no hay ningún estudio todavía de los abusos, si se han incrementado o no, pero nosotros sabemos que sí, porque si la niña salía de su casa y sabemos que el abuso se da con aquellas personas conocidas, con papá, mamá, los tíos, los abuelos, e incesto, incesto. Entonces, eso se ha incrementado y no lo vemos. Entonces, ¿cuáles las herramientas? Yo pienso que en este momento que nuestra amiga Paula Disla está en el CONADI, que es la presidenta del Consejo Nacional para la Niñez, yo creo que vamos a tener quizás una gestión que pueda apoyar a la niñez y a la adolescencia de este país y que puedan darse herramientas, políticas públicas claras de atención al adolescente. Ustedes saben que mañana es el Día Internacional del Suicidio, de prevención contra el suicidio. ¿Y quiénes son las personas que más se suicidan? Cada vez las edades son los jóvenes, adolescentes y jóvenes. Entonces, tenemos que estar alerta a eso. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Que no hay atención a los niños y a los adolescentes primordialmente. ¿Qué gana un maestro? Ahora es que se está pagando más o menos a un maestro. Pero ¿qué preparación tiene un maestro? ¿Qué preparación tiene un padre para darle herramientas a estos adolescentes para que logren sus sueños? Que a veces papá y mamá tampoco tienen esas herramientas para afrontar sus propias situaciones emocionales. Santa, ¿qué tú opinas sobre eso? Principalmente, ¿cómo podemos nosotras y nosotros pensar en, digamos, en estrategias para garantizar esos derechos? Mira, yo voy muy de la mano con lo que está planteando Altagracia. Mira, yo soy de la que creo, y ya nosotras por la experiencia que tenemos, normativa tenemos, ¿eh? Leyes tenemos. Leyes tenemos. Son todas. Sin embargo, mira, los años me han demostrado a mí que hay un tema en el que nos hemos descuidado y tiene que ver con el territorio. ¿Cuáles son? Bueno, Wendy, tú sabes que yo apuesto mucho al territorio con el tema de la violencia, que hay en el territorio que yo pueda fortalecer. ¿Cuáles son los mecanismos que hay en el territorio que se puedan fortalecer? Porque al final, quien va a denunciar eso es la comunidad misma. Totalmente. Sí. Entonces yo creo que hay una apuesta importante por parte del Estado como garante de derechos de fortalecer las estructuras existentes en los territorios. Y mira, y me quedó muy claro con el tema de la niña que hoy está desaparecida. Sí. Y lo voy a decir así bien llanamente. El tipo, se ve una cámara donde la niña entra, se ve, eso ha sido de dominio público, donde sale. No se ha sabido todavía. Pero ¿dónde está la comunidad que sabía que esa niña entraba, pero todavía peor? Sabía que ese hombre ya tenía un historial. Entonces, ¿qué es lo que le está pasando a la comunidad que no se convierte en demandante o de denunciar esa situación? Entonces, fíjense que yo creo que tenemos que fortalecer las estructuras comunitarias. ¿Es la Asociación de Padres y Madres Amigos de la Escuela? ¿Es la Junta de Vecinos? ¿Son los grupos religiosos? Yo no lo sé, pero tenemos que alertar a esas estructuras que existen para que esas estructuras no toleren, porque el tema es cómo se tolera una situación que es de dominio público. Así es. Entonces tenemos que darles herramienta, Altagracia, como tú dices, y como bien lo decía Tania, pero que la sepan utilizar las herramientas. A propósito de que tú hablas de territorialidad, a mí también me inquieta mucho lo que son las niñas que viven en comunidades batellanas y en comunidades lejanas.
donde por cultura se ve normal que fulanita se vaya a los 13 con un señor que va a ser su proveedor, que no importa que les critique edad que pueda ser su abuelo, pero es un proveedor. Y entonces en esas comunidades lamentablemente sigue normatizado que esas niñas, porque así dicen, se fue con fulano. ¿Qué Sí. podemos hacer ahí para concienciar a esa población de que no está bien y que debemos ser nosotras y nosotros los primeros quienes denunciamos esa situación? Ahí hay un tema muy claro que es un tema de justicia. Sí. Ahí hay una justicia que tiene que actuar. Claro. Ahí hay un sistema que tiene que proteger. ¿Dónde están ese hilo conductor que tiene que denunciar? Pero no solamente eso. Es que todo está tan claro. ¿Cómo es posible que se tolere el que una niña de 14 años, un señor se la lleve a su casa y tiene 35, 40? Mira un caso ahora, una niña de 14 con un hombre de 60 años. Sí. No me digan a mí que las autoridades, que son las llamadas a resolver ese problema, no están con las herramientas legalmente para prohibir ese atropello. Eso es un abuso sexual. Totalmente. Un abuso sexual que está legitimado porque las autoridades no cumplen con su rol. Y probablemente muchos de ellos son parte de ese juego. Ahí Y está tal el tema, vez, Wendy. tal vez entonces no le conviene hacer esos ajustes. Sí, Ahí está el tema, Wendy. son los primeros que salen a decir, pero que esa niña es un cuerpo de mujer, pero que ella... Sí, los mitos. Sí, la culpabilizan. La además. culpabilidad. Sí. Así es. Yo me pregunto, ¿por qué es que no ha pasado la eliminación del matrimonio infantil en el Congreso? ¿Por qué no ha pasado? Nosotros tenemos ejemplos que, Claro. que fueron de dominio público, Así de es. autoridades garantes de derechos. Entonces pareciera ser que el problema para nosotras desde fuera se ve como algo muy fácil, porque como tú bien lo decía, Wendy, también nosotras evidenciamos la situación a través de la investigación, damos datos, damos estadísticas. Esas estadísticas las acompañamos con testimonios de niñas que dicen, me fui de mi casa porque me maltrataban, me fui de mi casa porque yo cuidaba a mis hermanos menores, me fui de mi casa porque no tenía que me daban, me fui de mi casa porque me faltaba un pantalón, me fui de mi casa porque no comía, me fui de mi casa porque yo tenía que ayudar a mi familia. Fíjense que también todo eso tiene un sesgo de género. Totalmente. Tiene un sesgo de género. Por lo tanto, como tiene un sesgo de género, pareciera ser que no es un problema, porque es natural que las mujeres se casen, porque es natural que las mujeres paran, porque es natural que se hagan ese tipo de cosas. Hay una naturalización por mi condición de ser mujer que la sociedad lo pasa sin pena ni gloria. Sí. Entonces yo creo que es una cosa que tenemos que llamar la atención, es Sí. una cosa que tenemos que tocar las puertas. No, yo estoy de acuerdo contigo. En estos días hablaba con Altagracia Valdés de ese tema y en un live, y exactamente decíamos todo lo que comentaba, es decir, las comunidades son testigos de estos, pero tú ves incluso hasta la culpa cuando yo a veces veo los noticiarios y lo que te narra la gente, yo lo pudiera decir, es decir, yo te lo pudiera decir como un libreto aprendido. O sea, yo la veía, yo sabía, yo miraba que algo raro pasaba, pero no me meto. Y antes, en las comunidades, ese muchacho era tuyo y era mío también. Es decir, yo también podía mirar, tirar el ojo, decir algo que moviera. Y sobre eso, Altagracia, ¿qué tú piensas que es el rol de las comunidades, de la gente? Así que nosotras como personas podemos hacer, tú que has trabajado tanto en las comunidades, principalmente también, no solamente en comunidades batellanas, más que nada también en comunidades urbanas, Altagracia, cuando trabajábamos por ahí cerca del río. Y ese trabajo maravilloso que hacíamos y que pienso que también hay
a veces hasta menos respaldo para que las organizaciones que hacíamos este trabajo apoyáramos también a otras, que era lo que tú dices, Santa, sobre la territorialidad. Cuéntame, Altagracia. ¿No te parece? No, es que hay menos apoyo. No es total, te parece. Total. No, es que, sí, sí. Fíjate, lo que decía Santa, yo creo que es lo que tenemos que ver. Cómo en una comunidad tú la ves, yo la veo, el vecino, la junta de vecinos. Yo digo que si todos nos uniéramos como el convite, ajá, correcto, para ayudar. Por ejemplo, yo veo que fulanita de 13 años se casó, vamos para allá. Y le cuento, la semana pasada me enteré que un papá le quitó a un hombre su hija porque la maltrataba. No porque no le daba dinero, porque la maltrataba, pues se la quitó y se la llevaba a su casa. Oye, si a mí, una niña de 13 años, gracias a Dios que ya mis hijas pasaron de todas esas edades y yo no tuve nada que ver con esa problemática, o sea, no tuve que ver, no, sino que no pasé por la angustia de tener una hija jovencita con hijos. Pero fíjate cómo él fue y se la quitó. Si toda la comunidad o el papá se da cuenta que mi hija de 13 años, de 14 años se va con un señor, yo voy y se la quito. Porque yo tengo que educar a mi hija, concientizarla de que ahí hay un corte de su sueño, de su realidad, de todo lo que ella va a lograr. O sea, y concientizarla, habilitarla para que ella pueda ser un ente productivo y que desarrolle su sueño en una sociedad que, entre comillas, pudiera ser la ideal para una persona que desarrolla su sueño. Pero eso es lo que pasa, o sea, es lo que ustedes dicen, yo la vi, pero no me metí. Yo la vi y no me metí, pero yo soy también responsable de eso, cuando no hago nada por lo que está pasando. Cuando yo veo a un niño, ¿por qué? Porque yo como adulta en esta época soy responsable del niño y no es el niño tuyo, que es del niño que está ahora creciendo. Si yo veo en la calle a un niño que lo están maltratando, yo me puedo quedar callada, no me puedo quedar callada. Yo tengo que entrar y decir, venga acá señora, está pasando algo. Entonces, cuando yo me hago de la vista gorda a lo que está pasando, y lo hacen en muchas comunidades, la falta de solidaridad, la falta de unión para resolver casos. Yo no sé, Wendy, si tú te recuerdas que yo trabajaba con Peter de Wanamaker en un proyecto de protección infantil en la zona norte, y nosotros desarrollamos un programa muy lindo. Teníamos un equipo inter y multidisciplinario para trabajar con las niñas abusadas. Y trabajamos con casi todos los sectores, sensibilizándolo, hablándole de toda la parte de protección. Y una de las cosas era formar un comité que defendiera a los niños abusados, porque de todo lo que estamos hablando en este momento es de abuso, de violentar al ser humano, de violentar al ser humano que va creciendo. El niño, cuando nace, es un ser humano que tú tienes que respetar. Aquí hay una falta de respeto a la niñez y al adolescente. Por eso muchos adolescentes crecen tan inseguros. ¿Por qué? Porque no se le da el puesto. O sea, en una casa donde a un niño que va creciendo no lo involucran en lo que está pasando en su comunidad, en la iglesia, donde sea, no se le involucra, él se siente fuera. Claro. ¿Y qué va a pasar con él? Va a buscar lo que él mejor le convenga. ¿Por qué? Porque no se le está dando lo que realmente él requiere. Todo el contenido que necesita un ser humano, se le está quedando cosas fuera. Entonces, por eso ahorita hablábamos de eso, esas herramientas, esa política pública, es utilizar lo que está escrito, alguien ha escrito muchísimas cosas, muchísimos proyectos, muchísimas formas, que la ley tal y cuál ley, qué sé yo cuánto, pero es la aplicabilidad a todo eso. Lo engavetan y no lo usan. Entonces, es lo que decía Santa, está todo escrito, pero no se usa. Santa, ya para ir cerrando,
escuchando a Chichita, bueno, le digo Chichita, ya se me salió Altagracia, de cariño aquí. No importa, no importa. Yo creo que hay mucha impunidad. Hay unos cambios sociales también de la familia que nosotros nos resistimos también a aceptarlo. Y como decía Altagracia, también a dar ese colchón, ese espaldarazo. ¿Qué otro aspecto tú crees que sea clave antes de cerrar ya esta entrevista? Y brevemente, para que tú incluyas ahí, mi inquietud con este nuevo congreso, mayoritariamente masculino, y ese el proyecto de ley sobre cero matrimonio infantil. Ojalá que puedas resumir esas dos respuestas. Sí, bueno, lo intentaré. Número uno, yo pienso que hay que seguir así. Bueno, primero hay que hacer un proceso de sensibilización un poco para Itania con estas nuevas autoridades. Visibilizarle a esas autoridades la situación y condición por la que están pasando nuestros niños, nuestras niñas, nuestras adolescentes. Es espantoso. Yo quiero retomar un elemento que señaló Altagracia para cerrar. Tiene que ver, quiero recuperar el tema del respeto de los niños y las niñas hacia el irrespeto de esa población. O sea, ahora, por eso que te digo, Tania, que el Congreso tiene un compromiso, pero un compromiso mayor lo tenemos nosotros como sociedad civil, de encaminar procesos de visibilidad, de sensibilización y sobre la situación, que se reconozca qué tan grandes son los niveles de vulnerabilidad que están viviendo nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes. Que hay gentes adultas que se toman el derecho de subir video donde hay niños, donde hay niñas que no saben el impacto que tienen y cómo esas personas adultas sexualizan el cuerpo de ese niño y de esa niña. No me digas tú a mí que eso no descansa en las autoridades. Eso es una responsabilidad muy grande, Wendy, que tienen las autoridades, pero una responsabilidad mucho mayor tenemos nosotros como sociedad civil, de demandar, Tania, a ese nuevo Congreso, a nuestra querida Paula Disla, que ponga en blanco y negro cómo anda la situación de nuestros niños, de nuestros adolescentes, pero sobre todo el aumento de un mayor presupuesto con personal calificado y técnico para trabajar la problemática, que ese otro tema de lo que adolecemos, falta de personal técnico para lidiar, para poder trabajar con esa población, y un tema económico para poder hacer acciones de sensibilización y que la comunidad se involucre en lo mismo. En todo el movimiento aprendí que proyectos o procesos sin presupuesto son demagogia. Así que no hay nada. Yo estoy, no sé si tú y Tania, pero definitivamente te ha sido un programa maravilloso, Altagracia, con toda la experiencia que tienen conjugada con Santa, las investigaciones, está todo dado. Ahora lo que tenemos que realmente es ver el impacto que todo esto tiene cuando no se implementa de manera correcta y cuando dejamos en la orfandad a quienes son realmente nuestro presente y ese futuro del que hablamos. Y esta conversación con estas dos mujeres, con Altagracia, con Santa, revela el arduo trabajo que tenemos que seguir haciendo. Así es. En tanto ciudadanía, concienciar a papá, mamá, a la vecina, vecino, a la comunidad, pero también el territorio, trabajar en el territorio. Total, pero también a quienes hacen política, al Congreso y ministros. Hay que seguir concienciando y vamos a seguir luchando por ello. Vamos a seguir y Altagracia, Santa, muchas gracias por este banquete. Y yo sé que la gente se lo va a disfrutar y que ojalá también esto sirva hasta para material que convoque a la discusión de los diferentes círculos y grupos. Muchas gracias por darnos este chance de conversar y esperamos que poder volver a tenerlas en nuestro programa para entendernos. Y Tania, perfecto, un abrazo, un beso para ustedes y a ustedes que nos están viendo ahora en nuestro canal. Si les gustó el programa, ya saben, like y suscribirse para que cada lunes le anuncie que tenemos un programa nuevo.
Así que Así muchísimas gracias por estar ahí con nosotras como cada lunes en Para Entendernos. Hasta la próxima. Bye, bye, bye. Chao.